Dones y carismas del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo son 7. Sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, fortaleza, piedad y temor de Dios. El profeta Isaías dice que los 7 regalos que el Espíritu Santo les da a quien es fiel a Dios son precisamente sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, fortaleza, piedad y temor de Dios. Isaías capítulo 11, versículo 2. ¿Qué es el don de la sabiduría? El don de sabiduría es un gusto especial que Dios nos da hacia todo lo espiritual, hacia todo lo que se refiere a Dios, y un desprecio por todo lo que sea pecaminoso y meramente materialista. La Biblia dice a través de los proverbios del rey Salomón que la sabiduría vale mucho más que las joyas más preciosas y no hay tesoro en el mundo que se le pueda comparar. Proverbios capítulo 8. El don de la sabiduría hace considerar como la mayor desgracia del mundo al pecado y concede un gusto especialísimo por la lectura de la Santa Biblia y la oración. La sabiduría da disgusto por todo lo que sea pecado, quita la simpatía por lo prohibido por Dios y da una gran antipatía hacia todo lo que sea pecaminoso. Por este don de la sabiduría, los santos preferían 1000 muertes antes que cometer un pecado. ¿Qué es el don del entendimiento? El don del entendimiento es una gracia que el Espíritu Santo nos da para que podamos comprender lo que Dios nos enseña por medio de su palabra en la Santa Biblia, en la predicación o en los libros de religión. Fue lo que le sucedió a los apóstoles el día de Pentecostés. Apenas recibieron el Espíritu Santo, entendieron todo lo que Jesús les había enseñado y lo siguieron recordando. Podemos pasar años oyendo o leyendo una frase de la Santa Biblia y no entenderla ni sacar provecho de este mensaje. Pero viene el Espíritu Santo con su don de entendimiento y en un momento entendemos lo que antes nunca habíamos comprendido. Por eso, al empezar a leer un libro religioso o al escuchar una homilía o un sermón, hay que encomendarse a Dios para que Él, con el don del entendimiento, nos haga comprender lo que quiere Dios decirnos a través de los mensajes que leemos o escuchamos. ¿Qué es el don de consejo? El don de consejo es un favor de Dios por medio del cual en el momento de escoger sabemos elegir lo que es más conveniente para gloria de Dios y para bien de nuestra alma y la de los demás. Las personas que reciben este don tienen la rara cualidad de encontrar soluciones rápidas para casos urgentes y guiar a otros para que obren en lo que conviene más y eviten lo que no les conviene. Porque Jesús dijo, el Espíritu Santo les enseñará todo. Los santos pedían mucho a Dios el don del consejo, y por este don, Santa Teresita, San Juan Bosco, San Antonio Claret, San Ignacio, etc., cuando una persona les pedía que le ayudaran a solucionar un caso difícil, les sabían dar consejos tan maravillosos que los más grandes problemas quedaban solucionados. ¿Qué es el don de la ciencia? El don de la ciencia es una cualidad que Dios nos da para saber distinguir entre lo verdadero y lo falso y valorar los bienes de la tierra solamente según lo que valen delante de Dios. En este mundo donde hay tanta gente que enseña como verdadero lo que es falso, es muy importante obtener el don de la ciencia para saber distinguir bien entre lo que es verdad y lo que es mentira, especialmente en asuntos de fe. Muchos, al recibir el don de ciencia, se van de sacerdotes o religiosos porque aprecian las riquezas solo en lo que valen delante de Dios. O sea, cosas que pasan y se acaban, pero no satisfacen totalmente a la persona humana. Pero por este don de ciencia, San Francisco dio sus riquezas a los pobres y se fue a dedicar a salvar almas, porque se dio cuenta de que de nada sirve a una persona ganar el mundo entero si pierde su alma, que una cosa solamente es necesaria, tener contento a Dios. ¿Qué es el don de la fortaleza? El don de la fortaleza es una fuerza especial que nos da el Espíritu Santo para obrar valerosamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos y para sufrir con paciencia las contrariedades de la vida. Jesús prometió, serán revestidos de la fuerza de lo alto. Lucas capítulo 24. La gente no entiende a veces por qué los mártires tienen tanto valor y por qué ciertas personas logran tener tantísima paciencia.
Eso lo han logrado porque han recibido el don de fortaleza. La vida es a tantos ratos tan dura y las tentaciones son tan a veces tan violentas e inesperadas que si el Espíritu Santo no nos diera el don de fortaleza, no seríamos capaces de resistir. Quien no pide a Dios el don de fortaleza puede llegar a desanimarse o desesperarse. Por eso los pobres, los enfermos, los que sufren tentaciones y los que tienen penas especiales hacen muy bien si le piden al Espíritu Santo el don de la fortaleza. Jesús prometió, todo el que pide recibe. Y San Pablo dice, Dios a sus amigos no les da cobardía, sino fortaleza. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. ¿Qué es el don de la piedad? El don de piedad es un afecto filial hacia Dios que nos hace amarlo como al más bondadoso de los padres y nos concede una cierta facilidad y cariño por todo lo que sea obedecer y honrar a nuestro Señor. Las personas que reciben el don de piedad sienten un gozo especial por todo lo que sea oración, lectura de la Santa Biblia, enseñar catecismo, pensar en Dios y en la vida de Jesucristo. A quien tiene el don de piedad, ningún sacrificio le parece demasiado grande con tal de obtener que otras personas amen más al buen Dios. Por este don, San Francisco de Asís pasaba las noches emocionado diciendo, mi Dios y mi todo. Y San Francisco Javier gastó su vida en las misiones tratando de que la gente amara y conociera a Dios. ¿Qué es el don de temor de Dios? El don de temor de Dios es un temor cariñoso a ofender a Dios por ser Él un Padre tan bondadoso y tan generoso con nosotros, y también porque sabemos que Dios no dejará un solo pecado sin castigo. Jesús decía, no teman a los que puedan matar el cuerpo, tengan miedo al que puede arrojar alma y cuerpo al infierno. Mateo capítulo 10, versículo 28. El temor de Dios es un temor que nace del amor, es un temor a disgustar al ser que tanto amamos al buen Dios. Es un horror a contrariar a nuestro Señor. Por el don del temor de Dios, los santos estallaban en lágrimas cuando cometían alguna falta y se sentían el más espantoso de los seres y el más espantoso asco a toda clase de pecados. Es necesario. ¿Qué tal que el hijo no tuviera temor de disgustar al papá? ¿Qué tal que si el súbdito no tuviera temor de disgustar al superior? ¿Qué tal si un ciudadano no tuviera temor de disgustar a las autoridades? Jesús también tuvo el temor de Dios, pues el profeta dice, el siervo de Yahvé, el Redentor, tendrá entre sus cualidades el temor de Dios. Isaías capítulo 11. A lo único que Jesucristo le hubiera tenido verdadero pavor hubiera sido a disgustar al Padre Celestial.